están? Bienvenidos a Indicador Político Televisión. Nos acompaña, usted ya lo conoce, nuestro colaborador de planta, el doctor Rafael Abascal, presidente y director de la empresa de consultoría y encuestas Prospecta Consulting, quien tiene ya una evaluación después de tanta avalancha, no solo de datos, sino de interpretaciones. Cada quien hace la suya. Desde luego que el resultado permite este tipo de ejercicios individuales y no macro. Pero bueno, tú hiciste ya tu primer corte de caja de evaluación de resultados. Evaluación de resultados. Muchas gracias, Carlos, por permitirme estar aquí contigo. Bueno, lo primero que encontramos es que es un proceso electoral trascendente y sin lugar a dudas nos muestra el avance de la cultura política ciudadana y de que hay muchos aspectos positivos de las reformas que se han venido concretando y otros aspectos sumamente negativos. Lo primero que tenemos es que encontramos en general la parte positiva de que un proceso tan grande como este se pudo llevar en 17 entidades del país, con sus 9 gubernaturas, el Distrito Federal, la capital política y el corazón político del país, y la parte estructural de este proceso, que es sin lugar a dudas la renovación de la Cámara de Diputados, que es lo que va a permitir en la segunda parte del gobierno del presidente Peña Nieto, el poder facilitar hacer cosas o no hacer cosas y cómo se van a ver las perspectivas. Bien, lo primero que encontramos es que se ha sacudido el sistema de partidos. Los 3 grandes partidos políticos se han sacudido y han enfrentado situaciones muy difíciles de entender. El primer perdedor de la gran elección, sin lugar a dudas, es el PRD. El PRD pierde alrededor del 80% de su fuerza política, de su militancia, y eso hace que... Hay un dato que ilustraría. El PRD, evidentemente, elección presidencial, con todo lo que hablamos de esta parte, pero ganó en el 2012 16 millones de votos el PRD. Hoy el PRD ganó apenas 4 millones. Así es. Esto es, estamos hay luta con cifras, tu apreciación de que todo lo que perdió. Todo lo que perdió y que si las cifras son dramáticas, la parte del poder político de la operación ha quedado en entredicho. Este resultado del gran perdedor de la elección del PRD por sus divisiones y todo, trae aparejado otro resultado que resulta ser sumamente importante, que es Morena. Morena es un partido de reciente creación. Nunca en la historia moderna del país habíamos tenido un partido de nueva creación que rebasara inclusive los 3,5 puntos. Y ahorita encontramos a Morena, que alcanzó en el PREP, cerrando el 100% de las casillas, en el 8.37% de los sufragios. Esto lo pone en la situación de que se convierte en la 4ª fuerza política del país. A ver, aquí una pregunta un poco medio enigmática, medio de bola de cristal. Este 8.37% o 3 millones de votos, ¿es techo o piso para López Obrador? Yo creo que es indudablemente el piso. Es indudablemente el piso, porque si bien estamos hablando de la elección nacional, ya cuando aterrizamos la fuerza del PRD regionalmente, por ejemplo, en el Distrito Federal, cobra una dimensión mayor. Se convierte en una parte fundamental que va a transformar la vida política interna del país, que ya lo veremos. Pero aquí en este sentido vemos que la tercera fuerza, el PRD, llega sumamente disminuida. El PRD tiene el 10.83 de su votación, la más baja para las elecciones intermedias, sin lugar a dudas. Y esto hace que ya la distancia que existe entre Morena y el PRD sea sumamente pequeña.
el siguiente gran perdedor de la elección es el PAN. El PAN llega al 20.9% de los votos, que es sorprendente, porque el PAN tenía las expectativas de, ante un gobierno mal calificado, con pocos resultados en diferentes esferas del gobierno federal. El PAN, como partido de oposición, tenía aquí una plataforma estupenda que no aprovechó, y al contrario se cae. Va a perder una cantidad de diputados impresionante, porque la parte más baja de la expectativa de diputados serían 105, lo cual significa una pérdida sustancial de... sí, la más baja desde el 94. La más baja desde el 94. Y luego... Y con respecto a la elección presidencial, el PAN pierde prácticamente 6 millones de votos. Sí. Muchísimo. Entre los votos del PAN y del PRD de la anterior elección intermedia, perdió 9 millones de votos entre los dos, lo cual significa algo muy importante y trascendente. El PRI es el partido que resulta el gran beneficiario de esta elección. Aunque quedó un poco abajo de las expectativas que se habían planteado en la mayoría de las encuestas, que el promedio la situaba en 32, 33 puntos, llega al 29.07. Entonces esto hace que el PRI, en el peor de los casos de la repartición, que ahorita vamos a ver que no es tal, se mantendría. Pero las posibilidades de que el PRI, con el Verde, que alcanzó el 7.07, y con Alianza, ¿cómo se llama? Que se me perdió la cifra. Nueva Alianza 3.74, es sin lugar a dudas, con los cálculos que hemos hecho ya reflejándolo en los distritos, pensamos que esta alianza va a tener como mínimo 261 diputados. Más de la mayoría absoluta. Más de la mayoría absoluta. Esto quiere decir que el PRI, en el peor de los casos, se mantiene en 151 diputados, y que pasaría a tener más de la mayoría absoluta. Antes de esto, con sus aliados tenía como 242 más o menos. Así es. Y ahorita pues vemos que va a tener 261. Estos datos hay que recalcar de que esta es la primera vez que desde la época de Zedillo, de que un presidente de un signo político gana la Cámara de Diputados en la elección intermedia. Zedillo la perdió, Fox la perdió y Calderón la perdió. De modo que esto nos muestra de que la estrategia que se siguió para que el PRI y sus aliados obtuvieran la mayoría es absoluta. Ahora, ¿qué tenemos además en estos resultados? Bueno, tenemos nuevos actores, sin lugar a duda. Tenemos nuevos partidos políticos. También los nuevos actores que van a refrescar el sistema es los candidatos independientes. Hubo muchos candidatos independientes en diferentes distritos, y que esto nos lleva a ver que indudablemente lo más destacado de los nuevos actores es Morena, con su 8.37 de la votación, que lo puede llevar a tener entre el 34 y 40% de diputados, que es una situación realmente... 40 diputados, digamos, poquito abajo del 10% de la Cámara. Así es. Ahora, aquí vemos también de que hay partidos que sin lugar a dudas van a perder su registro. Es importante mencionar que el Partido Humanista alcanzó únicamente
el 2.14 de la votación, va a perder su registro. Un partido de los tradicionales de izquierda, que era el PT, que no se había renovado y que había flotado realmente a expensas del PRD y la izquierda, que es el PT, también pierde su registro a no alcanzar el 3% de la votación, se quedó con 2.87. Después tenemos o sea, de 10 salen 2 y quedan 8. Así es. Ahora, de estos, de los nuevos, está este fenómeno también importante de Encuentro Social, que es un partido nuevo, vinculado a una serie de corrientes doctrinarias de iglesias y en fin, hay que revisar bien esto, con el 3.3%, y Nueva Alianza, el aliado del PRI, con 3.70%. Que en algunas encuestas estaban a punto de sacar menos de 3 y desaparecía. Así es. O sea, tuvo un nuevo reimpulso. Nuevo reimpulso, y entonces ahí tenemos que esta alianza, no solamente ideológica, sino programática, partidaria, entre el PRI, el Verde y el PANAL, pues nos habla de que vamos a tener ahí un rumbo, por lo menos de manera importante, para tener mayoría en la Cámara de Diputados. Ahora, para tener la mayoría constitucional, que se requieren 2/3 de la Cámara, pues bueno, hay una enorme variedad de posibilidades ideológicas. Si nos remontamos al Pacto por México, bueno, para ciertos proyectos estuvo aliado con el PRD y con el PAN, para otros nada más se alió con el PAN. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona Morena, ahora, este es Encuentro Social. De mayoría calificada para modificar la Constitución. Para modificar la Constitución. ¿Prevés alguna modificación constitucional o ya no? No, yo creo que nos vamos a ir únicamente con leyes secundarias, lo que está, el presupuesto, que es lo único que se requiere, la mayoría calificada. Nada más, pero pero no habrá. La reforma electoral será pactada. Se va a pactar y tendría que ser así. Ahora, yo quisiera hablar dentro de esta elección el sentido de que, además de la abstención, que fue una abstención considerable, fue una abstención del 53%, esto nos habla de un 47% de participación, que es la más alta para las intermedias de los tiempos modernos. Esto nos habla de que los motores de las 9 gubernaturas y de los 17 procesos en el país generaron esta mayor cantidad de votos para la elección intermedia, que antes pues andaba de los 30, 35 por sí misma. Pero ahora, como va acompañada de todos estos procesos electorales, se llega a un 47%. Otro fenómeno que vale la pena destacar de los resultados es el tan discutido voto nulo. Perdón, el voto nulo alcanza el 4.88% de la intención del voto. Para que nuestros televidentes tengan una idea de qué se trata, es la votación más alta que obtuvieron más que 4 partidos. Nueva Alianza tuvo 3.74, Encuentro Social 3.3, PT 2.87 y Partido Humanista 2.14. Esto significa que el voto nulo tuvo más fuerza que estas cuatro fuerzas. En términos cuantitativos fue de 1.8 millones de personas. Bastante. Impresionante. Esta es una seriosísima llamada de atención a los partidos políticos y al sistema, de que está requiriendo una serie de cambios. Bien, yo quisiera decir que prácticamente esta va a ser la composición de la Cámara de Diputados, las pérdidas de los partidos, y que ahora, ya que terminó el PREP, el día de mañana empieza ya el cómputo de los distritos.
Entonces hay que recordar a nuestros televidentes de que esta elección de la Cámara de Diputados se lleva en 300 distritos que a su vez están divididos en 5 circunscripciones. Entonces tenemos que ganados, tenemos que el PRI y el Verde, que hicieron alianza, ganaron 157 distritos. Nueva Alianza por sí sola. Más de la mitad de 150. ¿Sí? Nueva Alianza por sí sola ganó 2 distritos. Y el PRI solo ganó 23 distritos. Esto quiere decir que ganaron 182 distritos de mayoría relativa. Traducido esto, si como en otros países ocurriera que las cámaras se componen con el voto directo de las personas, sí. De todas maneras sí. tendría la coalición del PRI con el Verde y de Nueva Alianza muchísimo más de la mitad de la fuerza en la Cámara de Diputados. El PAN triunfó en 58 distritos, el PRD-PT en 28 distritos, el PRD solo en 5 distritos, lo que muestra que esta composición del PRD, PT y PRD solo ganaron en 33 distritos. Y Morena gana, que es algo inusitado, 14 distritos electorales. ¿Más o menos ubicados en qué plazas? Muchos de ellos en el centro del país, en el Distrito Federal, en el sureste los demás, en Morelos, ¿no? En Michoacán, Oaxaca. Y entonces ahí tenemos que esta parte es muy importante de ver. Después de que terminen los cómputos de distritos, que ya se den las cifras oficiales, porque ahorita hemos tenido la información que nos pasó antes el conteo rápido que nos ofreció el presidente del Instituto Nacional Electoral, que fueron las cuestiones inclusive con un sistema muy interesante, muy robustecido de planeación de cómo hacer este conteo rápido, que lo dio, me parece, como a las 11 de la noche o algo así. Tenemos el PREP, que simplemente era para que nos fuéramos a dormir con una idea de cómo estaba estructurado el Congreso. Luego viene el PREP, que sirve única y exclusivamente para, en casos donde la distancia es mucha, pues tener la idea cómo van y cuáles están cerca y qué va a pasar. Ahora entramos en una etapa donde en cada uno de los 300 distritos electorales se va a computar, y esa va a ser el resultado de ese cómputo distrital, sumado va a ser la información oficial para saber quién ganó y quién perdió. ¿En fechas cuándo debe terminar este cómputo distrital? En una semana, del miércoles me parece que al otro miércoles. Esto podría tener etapas de que se alargara un poquito este cómputo distrital, si hubiera impugnaciones y diferencia en cada distrito, de que fuera la distancia entre el ganador y el perdedor fuera de un punto. Se podrían revisar las casillas, pero yo diría que estructuralmente debe estar despachada esa parte en prácticamente una semana, de miércoles a miércoles. Y después entra la etapa más relevante de esta parte postelectoral, que es la calificación de la elección, donde interviene el tribunal, primero el INE, luego el tribunal, donde se ven todas las impugnaciones. ¿Tenés una cifra de impugnaciones? Sí, era alrededor de 187,000 impugnaciones. Estas son desde incidentes en las casillas, compra de votos, etcétera, etcétera, y muchas de estas impugnaciones que no tienen que ver con la elección federal vienen con las elecciones asociadas con las elecciones para gobernador, para presidentes municipales, para diputados locales, lo cual nos habla de que el país va a estar pasando todavía unos mesecitos, un par de meses, con todo este revuelo que va a generar.
esta especie que mucha gente la ven como segunda vuelta. Una especie de segunda vuelta donde pasas a... Caen algunos, suben otros, pero nada que modifique. Nada que modifique fundamentalmente la estructura de la Cámara. Tenemos ahí el fenómeno, por ejemplo, en Zapopan, de un joven diputado federal que ganó como candidato independiente y que decía de que él se había gastado 29,000 pesos en su campaña. Y para el teleauditorio, pues Zapopan es evidentemente un municipio muy importante de la zona conurbada de Guadalajara, donde vive gente de clase media y media alta. De modo que todos estos fenómenos hay que revisarlos con el transcurso del tiempo y vamos a ver qué ocurre. Simplemente terminaría recalcando que hay dos grandes perdedores de la elección: en primer lugar el PRD, en segundo lugar el PAN, y que el PRI con el Verde y Nueva Alianza lograrán la mayoría en la Cámara de Diputados. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a pasar una segunda parte el día de mañana, pero por este primer acercamiento ya a la evaluación de resultados te agradecemos mucho. Muchas gracias, Carlos, a ti y al auditorio.